Bueno, pues continuamos con, es que ya nos lo está pidiendo la gente y como ya habíamos anunciado que teníamos un nuevo La capítulo lección. de hoy domingo tenemos diccionario, hoy no tenemos ni anticonsejo ni bibliografía, ni biblioteca. Hoy tenemos, a ver si soy capaz de ponerte ahí. Espera, que estás muteado. Ahora, no digo que hay que ir cambiando cada semana una cosa. El otro día teníamos la biblioteca, hoy el diccionario. El próximo día creo que toca anticonsejo. A ver si soy capaz de poner. Ahí está, sí. A ver. Pues dale. Pero ponme la presentación, no me pongas a mí, que no me gusta además verme tan grande. Pues espera, que vamos a poner. Ahí. Sí, lo puedo mover yo. Si solo tiene una en realidad. El diccionario siempre es sencillo. Bien, el diccionario de la cuadrilla, hoy segunda palabra del diccionario de la cuadrilla, y es B de burbuja. Cuando llegue la X y la W y eso, lo vamos a tener complicado, pero bueno, por ahora van las letras sencillas. Hoy B de burbuja. Y es una palabra que está casi siempre en el debate, pero yo creo que no se acaba de explicar bien, ¿no? O no, más que el concepto de burbuja, que sí que es esta idea, bueno, ahí vemos la definición oficial de subida normal, incontrolada y prolongada del precio del activo. Digo oficial porque es la que pone la Wikipedia, pues bueno, es como la más típica, ¿no? Y esta idea sí, ¿no? De un activo que empieza a ver cómo su precio sube, sube, sube y no sabemos muy bien qué ocurre. Esto sí que se habla mucho de burbuja, de hecho, en ocasiones se utiliza en exceso, yo creo, este término, pero no se explica bien, me da la sensación en los medios, qué es lo que hay detrás de esa idea. Entonces, aquí vamos a tratar de lanzar cuatro pistas interesantes sobre cómo enfrentarnos a esa burbuja. Lo primero, hacemos ahí esa definición y planteamos todos los activos en los que sube el precio de forma exagerada en unos pocos semanas, en unos pocos meses, son una burbuja. Y la respuesta es no. No, puede haber alguna razón que lo explique. Pero, y aquí, como siempre, nosotros tratamos de salirnos un poquito de lo más habitual, incluso de lo más habitual en esta visión diferente, pues normalmente te dicen, no, que no todos los activos en los que sube mucho el precio en poco tiempo es una burbuja, pero para el inversor medio, de nuevo, yo siempre hablo para ese pequeño inversor que está empezando en los mercados. A ese inversor le digo, aunque en teoría no todos los activos que suben de precio mucho y muy rápido son una burbuja, mejor no te acerques. Ese es mi consejo. Salvo que sepas mucho sobre el activo, salvo que haya algo excepcional en ti o en tu acercamiento a ese activo, mejor no te acerques. Ya digamos que eso queda para los profesionales o para los que saben mucho, para los que son muy listos. Y dicen, no, en realidad esto está subiendo, pero hay fundamentales. Bien, pues eso se lo dejamos a otro porque no siempre que sube el precio es una burbuja, pero iba a decir casi siempre, o un porcentaje muy alto de las veces en los que sube mucho el precio en poco tiempo, hay algo raro. Y desde luego algo que normalmente el inversor pequeño no va a saber comprender muy bien o que necesita unos conocimientos pues extra. En segundo lugar, ¿cuándo se produce una burbuja? En mi opinión, no es tanto cuando el precio sube mucho, cuando sube poco, si decimos, no, es que ha subido un 20% en una semana o un 500 en 6 meses, no. La clave de las burbujas es cuando dejamos de valorar el activo por sí mismo, dejamos de pensar, este activo vale 100 o vale 120 y empezamos a pensar, y empezamos en general el conjunto del mercado, ¿yo le voy a poder colocar esto a alguien mañana por 140? Ya no nos preguntamos si esto vale 120, sino ¿me lo comprarán mañana por 140? Ahí es cuando estamos perdidos todos. Ahí es cuando eso es una burbuja del libro, fíjate, incluso a lo mejor sin subidas disparatadas de precios, sino simplemente esa idea de pura especulación de mucha gente está metiéndose aquí y probablemente mañana me paguen un poquito más, digo mañana, el mes que viene, dentro de 6 meses, de lo que yo estoy pagando ahora. Ahí es cuando nos tenemos que preocupar. Entonces, claro, alguien dice, ya, pero si algo está subiendo mucho, lo normal, pongo ahí, siempre hay un primo que sobrepuje, lo normal es que haya un primo, sí, casi siempre ocurre, pero también podemos ser nosotros. El último primo que entró antes de que la burbuja llegara a su pico y cayera,
casi siempre es el pequeño inversor. Es el que de repente dice, pero si yo pensaba que seguro que me lo iban a comprar, ya, pues te has quedado con ello. Entonces, idea importante, siempre mejor. En una burbuja siempre va a haber alguien que se va a quedar con cara de tonto. Entonces puede ser el que durante la burbuja, durante el proceso burbujísimo de subida de precios, no entraba en el mercado y entonces se tiró 6 meses con cara de idiota mientras los amigos le decían, es muy fácil, compra, compra, que me estoy haciendo de oro. O el otro que se puede quedar con cara de tonto es el que se queda con el activo colgado cuando la burbuja explota y de repente dice, y nadie me lo quiere comprar. Pues bien, yo creo que para el pequeño inversor, de nuevo, siempre es mejor tener cara de tonto durante la burbuja que después de la burbuja, que cuando ya haya explotado. Tercera idea relacionada con la burbuja. No pensemos que las burbujas son irracionales o que comienzan de forma irracional. Siempre hay buenas razones que explican una burbuja. Y no solo porque, digamos, no es que las burbujas no salen de la nada, ¿no? Casi siempre salen de algún tipo de característica atractiva que tiene ese activo. Pero también esto tenemos que mirarlo, casi siempre hay una razón por la que empiezan a subir los precios de la burbuja y esto quiere decir que cuando nos cuenten cuáles son los fundamentales que explican esa subida disparatada, casi siempre nos van a dar argumentos que son relativamente razonables. Entonces, o que explican en parte cómo se inició. Entonces, no pensemos que una burbuja es algo, no sé, imposible de imaginar o que nadie racional o nadie que lo pensara un poquito iba a meterse en ella. No, al revés. Las burbujas casi siempre empiezan con, digamos, fundamentos pues, o con razones más que aceptables. Todas. Pongo ahí que de los tulipanes, que siempre se pone como ejemplo de la primera burbuja, a las empresas.com de finales de los 90, todos los activos protagonistas de las burbujas estaban bien. Los tulipanes, pues creo que llegaron desde Turquía a Holanda. Pues eran una flor muy bonita que si no se había visto nunca en Europa, pues tenía mucho atractivo y la gente pues empezó a demandarla y empezaron a subir los precios de los bulbos. Si el problema no era ese, el problema es cuando alguien empezó a decir, mañana alguien me comprará más caro el bulbo porque sí. Y se empezó a generar esa rueda tan peligrosa. Y por último, para mí, la clave es qué pasa si al final es real. Empezábamos por, siempre que sube el precio de un activo de forma muy rápida y muy sostenida en el tiempo es una burbuja, y decimos, en teoría no, en la práctica mi consejo es mantenernos al margen. Y puede haber alguien que diga, ¿y si al final es cierto? ¿Y si al final ese activo se consolida? ¿Y si al final mi amigo se ha hecho de oro, ese que tanto me decía que invirtiera, ¿qué hago? Pues si al final pasa eso, yo pongo ahí, aplaudimos al contrario, en este caso nuestro amigo, el que nos estaba dando la brasa, le damos la mano al árbitro y nos preparamos para el siguiente partido. Yo es lo que hago, yo cero envidia, yo deportividad máxima, oye, tú lo supiste ver y yo no. Yo, para mí, y yo creo que para la gran mayoría de los pequeños inversores, ese no es mi partido. Pero claro, es así. Es triste en el sentido de que he dejado pasar una oportunidad que me podría haber hecho rico en muy poco tiempo, pero en general yo a eso no juego. Entonces me arriesgo a perder buenas oportunidades a cambio de no verme atrapado en activos que no me interesan. Eso sí, de verdad que yo no siento envidia. Yo he tenido muchos amigos, pues no sé, algunos de los primeros inversores en España en Bitcoin yo los conocí. Y, oye, cero envidia. Pienso, y si yo hubiese invertido en el año 2012 cuando ellos me hablaron de Bitcoin por primera vez, pues sé que ahora mismo sería millonario, pero es que yo no estoy jugando a eso. No estoy jugando a eso. Cuando estaba el Bitcoin a 20 céntimos o te los regalaban. Claro, oye, y es verdad que en aquel momento podía haber metido una cantidad pequeña, yo que sé, 500, 600 euros y ahora a lo mejor, no sé si millonario, pero a lo mejor ahora valía 100.000 o 150.000 esa cantidad pequeña, porque es ver las revalorizaciones. Y a lo mejor sí que digo, pues una cantidad así pequeñita podía haber metido. Pues sí, pero lo que quiero decir es, la idea final es, no nos arrepintamos por no ganar algo a lo que no estamos jugando. Y yo no juego a conseguir adivinar cuál va a ser el activo que va a multiplicar de 1 a 1000 en los próximos 5 meses. Entonces, como no juego a eso, no puedo ganar. Pues, oye, felicito al que lo consiga y me dedico a lo mío, que es inversión tranquila, a largo plazo, y intento que me genere buenos rendimientos, bastante sólidos, pero sin meterme en ese tipo de adivinanzas. Así que, bueno, esa es la idea que
queríamos o que yo quería transmitir hoy con esta B de burbuja. Esto está muy bien lo que comentas, Domingo, porque en el ámbito bursátil, en el ámbito de la bolsa, en el ámbito de la inversión, equivocadamente, erróneamente, mucha gente invierte pensando en pegar el pelotazo. Y claro, pelotazos existen, pero son absolutamente excepcionales. Esto es como por utilizar un símil, como la lotería, ¿no? En el gordo de Navidad, todos vemos el día después del día que se celebra el sorteo, durante las 24 horas, la gente, los que han resultado premiados, descorchando las botellas de champán, alegría, fiesta, etc. Lo que no se ve son los millones y millones de españoles que han perdido dinero comprando un boleto de lotería porque la inmensa mayoría pierde dinero. O sea, solo toca a a la décima parte de la décima parte. Pues con el tema de los pelotazos sucede un poco más de lo mismo, ¿no? Intentas pegar el pelotazo metiéndote en una burbuja y, bueno, pues las burbujas tarde o temprano acaban estallando. En el caso de la subprime, por ejemplo, en Estados Unidos, en España se vivió de otra forma porque lo que padeció el país fue una brutal crisis económica y financiera que se tradujo en millones de desempleos. Pero en Estados Unidos, millones de familias se fueron a la ruina, especulando con el precio de la vivienda, las famosas hipotecas subprime. El propio concepto de hipoteca subprime eran hipotecas que se concedían a personas que no tenían ingresos, no tenían trabajo y no tenían patrimonio de ningún tipo. Lo único que respaldaba la hipoteca, la concesión del préstamo, era la revalorización burbujística del precio de la vivienda. Bueno, pues toda esa gente perdió muchísimo dinero y perdió todo lo que invirtió en ese tipo de propiedades, ¿no? O sea que sí, estoy muy de acuerdo, mucho cuidado con las burbujas. Mira, están diciendo GameStop. GameStop, lo que pasa es que es peculiar, porque GameStop empieza siendo, yo diría que la antiburbuja, o la burbuja, la antiburbuja bajista, porque lo que ocurrió en GameStop es que se empezaron a meter cortos, a presionar a la baja sobre el precio de una empresa, probablemente de forma exagerada, y probablemente se generó una especie de dinámica en el mercado, por eso digo de burbuja hacia abajo, en el sentido de que el que podía ganar mucho era si la empresa se iba a pique, y yo estoy convencido de que hubo muchos que apostaron sin mirarse siquiera la acción y apostaron que iba a bajar porque todo el mundo apostaba que iba a bajar. Es decir, Hombre, se formó la narrativa les acompañaba. O sea, quiere decir claro. que había o sea, los bajistas supieron vender la tesis. Claro, pero de los primeros bajistas que apostaban a que iba a haber una caída a los que se fueron incorporando, los que se fueron incorporando se metieron en una narrativa similar a la de una burbuja. Pero una burbuja, por eso digo que anti-burbuja, porque no era hacia arriba como suelen ser las burbujas, o como todas la interpretamos siempre, el precio del tulipán que se va disparando hasta que vale más un bulbo de tulipán que una vaca, sino al revés. Todo el mundo pensaba que GameStop iba a caer y se hacían todavía más posiciones a la baja porque todo el mundo pensaba que era una profecía que iba a ser una profecía autocumplida. Entonces luego, cuando los que mantenían la tesis contraria le tuercen la mano a los bajistas, se produce, en el caso de GameStop, yo diría un proceso en realidad yo creo que al principio simplemente, ya se iba a decir, de saneamiento del valor. El valor empieza a recuperarlo y vuelve a su lugar. Lo que ocurre es que rápidamente ese proceso, precisamente por cómo se gestionan las posiciones bajistas, que es muy raro, pues empieza a dispararse en el sentido contrario y empieza a generarse una burbuja muy limitada, porque en realidad duró unas semanas, podríamos decir, como mucho, casi diríamos días. Pero fue un calentón, más que una burbuja, fue un calentón. Sí, hubo momentos en que la gente, viendo que se disparaba, se unió a esa corriente de ahora vamos a hacerle daño a los bajistas y empezó a comprar simplemente pensando que aquello no iba a tener fin y al final también tuvo fin. El caso de GameStop, que lo contamos, pues hemos tenido algún podcast en Tu Dinero. Yo lo conté en un par de artículos para el Libre Mercado.
nuestro amigo Edgar fue el que en España probablemente el que más sabía de esto, el que más gente, no sé si él personalmente el que más dinero sacó, que también sacó una rentabilidad muy buena, pero sí que hizo que mucha gente se hiciera de oro. Y yo lo digo siempre, el propio Edgar lo ha contado, él no se fue a los $400 o los 300 y pico dólares desde los 2 que estaba GameStop. Él, cuando la acción volvió al precio que él consideraba que era más o menos el razonable, incluso que estaba un poquito por encima, que se estaba acercando a su margen de seguridad, pues él deshizo la posición y ya está. No fue el que más dinero hizo, pero ganó mucho. ¿Y cómo ganó mucho? Es verdad, apostando, haciendo contra esa contraburbuja bajista y sabiéndose los fundamentales. Es que cuando a mí Edgar me contó la tesis de GameStop 1 año y medio, 2 años y medio antes de que cayese, es que o sea, luego veías lo que había ocurrido en el mercado y es que toda la tesis que me estaba contando Edgar 1 año y medio antes parecía que era evidente. Y no es que fuera evidente, es que lo fue clavando. ¿Por qué? Porque se sabía la empresa, leches, claro. Entonces, ese es el tema. Pero GameStop es muy curioso porque hubo una especie de 2 contraburbujas luchando entre sí y en medio los que se conocían la empresa, que fueron los que ganaron con tranquilidad. Ni perdieron como la camisa como algunos, ni tampoco fueron los que se quedaron hasta los 300 y pico dólares que llegó ayer a valer la acción. Pero fíjate si tuvieron poder los burbujistas, que los que al final, pues en muchos casos se vieron arruinados, que le han querido dar una narrativa al caso de GameStop de una suerte de conjura de inversores que utilizaron las redes sociales para boicotear la acción, cuando lo que subyace, lo que sucedió por debajo es precisamente lo que contaba Edgar un par de años antes y lo que finalmente sucedió, ¿no? Una compañía que tenía fundamentales suficientes, lo que pasa es que por ser en plena época digital una compañía que parecía que su core de negocio únicamente eran pues los videojuegos físicos, la era en la que puedes comprar los videojuegos a través de internet, pues eso, pues imagínate, ¿no? Invertir en una empresa de videoclubs físicos. Pues todo el mundo daría por hecho que eso se iba a acabar y que iba a terminar. La narrativa era poderosa y tan poderosa era que vuelvo a lo mismo, que a mí me hace mucha gracia. Cuando hablamos de GameStop hay muchas comunidades en las que nos dicen no, pero aquello fue una conspiración que hubo contra los bajistas y tal por intereses ocultos, ¿no? Lo que hubo fue la realización de una tesis de inversión en un negocio que de verdad era rentable, porque los fundamentales así lo indicaban, ¿no? Pero sí que hubo esa narrativa, ¿verdad? Pero es que hubo, o sea, lo que comenta Domingo, la antiburbuja en el sentido de que una burbuja es precio anómalo y absolutamente desproporcionado, irreal de un activo. En el caso de GameStop, lo que pasaba era lo contrario. El precio de la acción estaba absurdamente infravalorado. Estaba absurdamente infravalorado. Entonces, cuando eso estalla y recupera el valor razonable, pues como consecuencia de esa sobreexposición de bajistas, cuando se limpia el mercado, es cuando experimenta esa subida brutal. Pero claro, porque ahí el mercado estaba dando por hecho que esa compañía iba a quebrar. Y luego finalmente no se ha mostrado así. Comenta Ramallo, película, La gran apuesta, peliculón. Eso es un auténtico peliculón donde refleja a la perfección todo lo relacionado con la crisis, la burbuja financiera del año 2006-2007 en Estados Unidos. Lo explica muy bien. Simplemente un apunte. La clave para identificar burbujas son los fundamentales. Eso es clave. La burbuja.com llegó a la estupidez más, o sea, al surrealismo más absurdo de que cualquier empresa que salía con un .com de apellido, aunque era una oficina vacía con 3 ordenadores, cotizaba a precios absolutamente desorbitados, cuando no generaba nada, no tenía ningún tipo de ingreso. Eso era una burbuja puramente especulativa. La burbuja inmobiliaria, pues pasó algo parecido. El precio de la vivienda absolutamente disparado, muy por encima de los fundamentales. ¿Cómo identificar los fundamentales en el precio de la vivienda? Pues igual que a la hora de analizar empresas cotizadas, ¿no? y el precio de las acciones, con el PER de la vivienda, es decir, cuándo
el precio de la vivienda, el PER de la vivienda se calcula estimando cuántos años tardarías en recuperar tu inversión alquilando esa vivienda, ¿no? En España la vivienda tiene, si no recuerdo mal, un PER histórico medio de 18, es decir, 18 Tardas años 18 alquilando, años en recuperar la con inversión. 18 años de alquiler pagas tu vivienda. En la época de burbuja, año 2004, 2005, 2006, 2007, el PER de la vivienda en España se fue a más de 30. Por encima de 30 creo que llegó a estar y luego pues recuperó y volvió a niveles normales, ¿no? Bueno, pues eso, los fundamentales son clave. Bueno, Sí. perdón. No, iba a decir que además de la gran apuesta, en general en casi todas las películas, por ejemplo, ambientadas en los años 20, sobre todo en finales de los años 20, aparece, aunque no sean películas financieras, que la gran apuesta a mí me encanta, me gusta mucho el libro y la película. Pero yo a mis alumnos, por ejemplo, les pongo mucho Esplendor en la hierba, para los que les gusten los clásicos, porque no va de eso. Al final la película es una historia de amor, de chico conoce chica, pero si ves lo que les pasa a los personajes, está ambientada justo, pues eso, finales de los años 20, la dinámica de la burbuja, de todos ellos están ahí metidos, los padres de Natalie Wood, los padres de Warren Beatty, como unos les va bien, otros se arruinan. Entonces, ni siquiera es necesario ir a una película estrictamente financiera, casi simplemente con cualquiera que esté ambientada en esos años, el aroma de la burbuja se nota. A mí, fíjate, de la gran apuesta, de lo que voy a decir, una de las moralejas que saco y que me hace pensar mucho es la burbuja sobre lo que el mercado en cada momento considera seguro. Y por eso yo creo que una de las cosas que más me gusta repetir, tanto en Tu Dinero Nunca Duerme como en los cursos que hacemos, como aquí en el canal de La Cuadrilla y cada vez que tengo ocasión, es insistir en que seguro, 100% seguro, no hay nada, salvo Hacienda y la muerte. O sea, yo suelo decir cuando viene algún amigo, me dice, no, es que me han dicho que este producto es seguro al 100%. Esto no tiene ningún tipo de riesgo. Entonces digo, pues en algún sitio te están mintiendo, ¿no? Pero efectivamente la burbuja se construye sobre la creencia de que hay unos activos que son absolutamente seguros, que nadie duda que se van a pagar y, digamos, esa falsa apariencia de seguridad alimenta una burbuja especulativa que hace que se construyan instrumentos financieros sobre instrumentos financieros basados en la infalibilidad de ese tipo de subyacente, ¿no? De esas hipotecas que había debajo. ¿Quién impaga una hipoteca? Y la moraleja que traigo a tiempo presente es el activo que hoy se considera libre de riesgo. Incluso la propia academia lo llama risk-free, el libre de riesgo, el valor seguro por excelencia, que es la deuda pública. Entonces, claro, a mí me da la risa. ¿Cómo que risk-free la deuda pública? La deuda española, que estamos en 1,6 billones, récord histórico, la deuda americana, la deuda pública americana, que está con el volumen más alto de toda su historia. Si miramos las deudas públicas en Europa o en Estados Unidos, yo creo que podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que por los niveles que han alcanzado, sería lógico pensar que estamos en el momento en el que más cerca o más posibilidades hay de que terminen fallando de alguna manera, que haya un momento en el que no sean capaces de servir sus propios compromisos financieros. Pero estamos tratándolo de activo libre de riesgo y al mismo tiempo estos activos libres de riesgo están inundando de nuevo el mercado porque todos los productos derivados o la mayor parte de los productos derivados se construyen a partir de títulos de deuda. Entonces, o los híbridos. Entonces, bueno, pues fíjate, yo de esa película de La Gran Apuesta, otra de las lecciones o moralejas que saco es esa, ¿no? Esa apariencia de seguridad que alimenta el desarrollo de burbujas. No sé si lo veis también vosotros de esa manera. Sí, en parte sí, pero es que, o sea, cuando es como cuando la vivienda, ¿no? Acordaos en esa época cuando decían la vivienda nunca baja, ¿no? Ese tipo de hechos absolutamente categóricos, pues claro que hay
Claro que todo activo tiene riesgo y la deuda pública, los mayores impagadores son los gobiernos. Los Mira, estados mira, impagan Jorge, no solo incumpliendo sus compromisos, sino a través de inflación. claro, Es otra forma de impagar, ¿no? una forma muy perversa, porque es empobrecernos a todos para bajar ellos sus obligaciones financieras. De todas formas, otra forma de identificar una burbuja, todos nosotros lo habremos vivido de una u otra forma. Hay un dicho muy famoso, una anécdota muy famosa de Rockefeller. Rockefeller, el gran hombre de las finanzas de Wall Street a principios del siglo XX, que dice el dicho, ¿no? Cuando mi limpiabotas invierte en bolsa, yo lo vendo todo. Y yo creo que este tipo de cosas las hemos vivido todos nosotros en la burbuja inmobiliaria, que cuando se te acercaba gente y decía, y te daba lecciones de, oye, mira, esta es la acción que va a subir o este piso que he comprado, estos 3 pisos que he comprado, o ahora con la reciente burbuja también de los activos digitales, había una auténtica revolución y a mí se me ha acercado mucha gente que había comprado monedas cuyo nombre yo desconocía, criptoactivos que yo desconocía por completo, y que había una auténtica fiebre. Y yo le preguntaba, pero tú sabes lo que estás comprando, ¿eso qué es? Y no te lo sabía ni decir, ¿no? Entonces, eso es una prueba clara de burbuja especulativa, es decir, compras con la única razón, como bien comentaba antes Domingo, al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente va a haber otro tonto que lo va a comprar a un precio mayor, básicamente. Esa es la definición de burbuja especulativa. Solo compras porque crees que pasado mañana va a valer más. Y ya está. Sí, está diciendo Jorge que cómo puede ser que las prestigiosas agencias de calificación validaran la burbuja, que sigan Ah, eso es existiendo. muy A ver, bueno. bueno, aquí hay muchas razones. Digamos, pues están las razones que yo digo de maldad. Maldad en el sentido de, yo no creo que todos los trabajadores que están en estas agencias, de hecho, pues yo he conocido a algunos que sean malas personas o que quisieran engañar, sino un sistema perverso, ¿no? Un oligopolio en el que solo ellas tenían la capacidad de establecer una nota, por lo menos que solo su nota valía para determinadas emisiones o para que determinados actores pudiesen comprar esas emisiones, con lo cual el que quería emitir en esas condiciones tenía que pasar por ese oligopolio. Entonces eso ya empezaba a viciar bastante todo el asunto. Además, ellos cobraban de quien hacía la emisión, con lo cual tenían un incentivo muy malo también a calificar esa emisión de forma relativamente benévola, ¿no? Porque bueno, si no, pues no iban a ti, iban a otra que fuese más bueno en la calificación. Entonces, todo eso ayudó. Pero luego hay un aspecto que yo creo que siempre que olvidamos, que a lo mejor es más preocupante, que no tiene tanto que ver con la maldad del sistema, que yo creo que el sistema era perverso y los incentivos están más situados, sino con esta idea de anticipar el futuro viendo lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Esta idea que a mí me gusta mucho cómo Taleb la desmonta en sus libros, en todos sus libros, probablemente en El Cisne Negro y en Antifrágil sean los que más hace por demoler esta pretensión académica, y no solo académica, también pues eso, de los expertos, de como tenemos muy bien modelizado lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, podemos saber lo que va a ocurrir en los próximos 20. Y ahí es donde Taleb dice ni de broma, por mucho que hayas modelizado, por muchos datos que tengas acumulados, muchas estadísticas que hayas hecho sobre el pasado, no puedes analizar lo que va a pasar en el futuro porque va a haber circunstancias nuevas. Y él pone siempre el ejemplo que a mí me encanta, que es el del pavo el día antes de Acción de Gracias. Dice, si tú coges a un pavo el día 20 de noviembre y le dices modeliza tu vida, el tipo va a decir, mi vida es maravillosa, es una línea recta en un gráfico, es en línea recta ascendente, cada día me cuidan más, cada día me traen más comida, hay un granjero, un tipo ahí muy simpático con un gorro así de paja que me trae todos los días comida, que además ha puesto una valla alrededor de mi casa para que no entren los zorros y no entren los depredadores que me pueden hacer algo. Dice, mi modelo de vida es maravilloso. Claro, el día 20 de noviembre su modelo es maravilloso. El día 25 de noviembre, que es cuando se lo van a comer, de repente ese modelo se viene abajo, ¿no? Pues este ejemplo muy gráfico de Taleb a mí me parece muy acertado. Él dice, somos todos como pavos
la semana antes de Acción de Gracias, pensando que lo que ha ocurrido en el pasado, que las cosas buenas que nos han ocurrido en el pasado van a seguir ocurriéndonos en el futuro, o que podemos hacer una correlación exacta sobre cómo va a ser el próximo año pensando cómo ha sido el año anterior. Y esto también les pasó a las agencias de calificación en esa burbuja. Por eso digo que no es solo maldad o no es solo un sistema viciado. Hay también un punto de arrogancia del experto, arrogancia estadística en la que vivimos mucho en el siglo XXI y hace que nuestras sociedades sean frágiles. Por eso a mí me gusta tanto Taleb, porque es probablemente el autor que mejor ha explicado cómo una de las razones de la fragilidad de nuestras democracias es esa idea de sabemos cómo va a ser el futuro porque hemos modelizado bien el pasado. Esto que comentas es muy importante. Simplemente para completar la pregunta de Jorge, toda la vida es cuestión de incentivos. Y los incentivos que tiene el sistema sobre las agencias de calificación son tremendamente perversos. En primer lugar, porque el mundo de las agencias, para ser agencia de calificación, necesitas una autorización por parte de los diferentes estados. Hay una especie de oligopolio dentro de las agencias de calificación. Las tres grandes agencias de calificación son Moody's, Standard & Poor's y Fitch Rating. Bueno, en primer lugar, hay muy pocas. Hay pocas agencias de calificación. Es un mercado bastante reducido. En segundo lugar, ¿por qué digo que los incentivos son perversos? Porque la agencia de calificación cobra del emisor. Y esto pervierte el sistema. Es decir, los famosos yo qué sé, la deuda pública de un país o los bonos que emite cualquier empresa o cualquier banco, etcétera, son calificados, su nivel de riesgo, su nivel de solvencia, por este tipo de agencias, pero quienes pagan la calificación es el emisor. Una empresa que quiere emitir bonos es el que paga a la agencia de calificación, o los bancos son los que pagan a las agencias de calificación para que evalúen la solvencia y el riesgo de sus productos. Los estados son los que pagan, en el caso de la emisión de deuda pública, a las agencias de calificación para que analicen y evalúen y califiquen su riesgo crediticio. Entonces, claro, si te paga tu cliente, pues lógicamente te va a intentar hacer la foto más benigna posible. Por eso digo que es un incentivo perverso. Por dos vías, porque legalmente para poder emitir ciertos productos necesitas sí o sí una calificación por parte de unas agencias autorizadas y por lo tanto estás obligado a pasar por ese filtro. Y en segundo lugar, porque el incentivo es perverso, porque es el cliente que emite ese bono el que tiene que pagar a la agencia de calificación. Claro, el incentivo correcto, ¿cuál sería? Pues que las agencias de calificación ofrecieran servicios para evaluar riesgo de forma absolutamente independiente y que el que pague sea el comprador de ese bono o de ese producto, no el emisor de ese bono. Es que, claro, es evidente, ¿no? Y lo que pasó en la burbuja financiera fue un poco eso. Las famosas productos financieros con la emisión de que combinaban hipotecas de calidad y hipotecas basura, hacían un collage, hacían una mezcla y eran calificadas eran productos emitidos por los bancos, fundamentalmente bancos de inversión, y tenían AAA por parte de las agencias de calificación que ganaban un dineral, pero ganaban un dineral porque ofrecían esos servicios a los propios bancos de inversión, que eran los que le pagaban sus honorarios para que calificaran esos productos. O sea, el mundo al revés. Lo que no puede ser el mundo al revés, Manolo, es este directo y se nos ha ido ya 15 minutos sobre la hora que teníamos pactada entre los tres para no aburrir en exceso a nuestra audiencia, que en cualquiera de los casos creo que ha disfrutado hoy de un programa muy completo. Habíamos anunciado que íbamos a hablar de actualidad. Yo creo que lo podemos dejar para otro vídeo, otro día o el próximo directo, en el que a lo mejor incluso podríamos centrarnos un poco, no sé, que salga Argentina en la tertulia, de alguna manera, ¿no? Habíamos hablado de que íbamos a
comentar un poco la actualidad que pasaba también por Argentina. Argentina va a estar muy presente en nuestras vidas durante las próximas semanas, especialmente en España con la visita de Milei. Trataremos de eso y demás cosas. Manolo y Domingo, muchas gracias a los dos por estar aquí en el directo una semana más. Un abrazo. Y a todos vosotros por atendernos, por estar ahí, por compartir este ratito directo con nosotros un lunes por la noche, y a los que lo veáis en diferido, pues que lo disfrutéis tanto más que nosotros haciéndolo. Os esperamos muy pronto con otro directo y seguimos pensando en contenidos, seguimos pergeñando cursos y seguimos animándoos a que os suscribáis tanto al canal como a esta gran familia de la Cuadrilla Tu Dinero, de la que cada día más gente forma parte. Muchas gracias a todos y os esperamos aquí dentro de 15 días en otro directo.